En este video vamos a hablar sobre la oferta y la demanda. Para cualquier bien o servicio, nos encontramos con que hay un conjunto de personas que desean comprar ese bien. Por ejemplo, si estamos hablando de miel o si estamos hablando de salsa, de ropa, de utensilios de cocina, implementos deportivos, cualquier artículo, nos encontramos que hay personas que desean comprar ese bien. Y por otro lado, hay otros que están dispuestos a producir y vender el bien. En el caso, por ejemplo, de la miel, nos encontramos con que hay algunas personas que producen ese bien. E igual ocurre que hay empresas que fabrican ropa o que fabrican balones de fútbol o que fabrican vehículos, fabrican todos los artículos que de alguna manera tienen demanda. Entonces vamos a hablar primero de la demanda. Hemos dicho entonces que hay personas que desean comprar el bien y que entonces demandan ese bien. Vamos a ilustrar esto un poco con un artículo en específico, por ejemplo la miel. Hay personas que les gusta entonces consumir miel y demandan entonces este bien, están dispuestos a pagar por ese bien. Entonces por eso hablamos de la demanda de un bien o de un servicio. Y nos preguntamos entonces cuáles factores influyen en la demanda de un determinado bien o un determinado servicio. Entonces, cuando hablamos de la demanda, vamos a relacionar la cantidad que las personas están dispuestas a comprar con el precio que están dispuestos a pagar. Y nos encontramos entonces con que si el precio de un bien es bajo, entonces las personas estarán dispuestas a comprar una mayor cantidad, en el sentido de que están obteniendo un mayor valor por cada unidad monetaria que están pagando. Pero conforme el precio es más alto, estarán dispuestos a comprar una cantidad menor. Cada unidad monetaria que están pagando, cada dólar o cada colón, cada peso, significa que están pagando más por cada unidad comprada, están pagando más por el mismo nivel de satisfacción o por un menor nivel de satisfacción, entonces están dispuestos a comprar una cantidad menor. Entonces, si unimos estos puntos, tenemos las diferentes cantidades que las personas están dispuestas a pagar por el bien. En este caso hablaríamos de la demanda. Si estamos tomando el ejemplo específico de la miel, hablaríamos entonces de la demanda de miel. Esta demanda de miel nos muestra entonces que el precio y la cantidad demandada se relacionan inversamente. O sea que conforme es más cara la miel, las personas van a estar dispuestas a comprar una menor cantidad, pero mientras más bajo es el precio, mientras más barato es el bien, entonces van a estar dispuestos a comprar una cantidad mayor. Entonces tenemos que a mayor precio, menor va a ser la cantidad demandada y a menor precio, mayor será la cantidad demandada. A esto entonces le conocemos como la ley de la demanda, esta relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Ahora bien, ¿qué pasa si aumenta el ingreso del consumidor? Ahora entonces, al mismo precio, los consumidores van a tener mayor capacidad de compra, entonces va a tender a aumentar la cantidad demandada. Esto tendería a ocurrir en la mayoría de los bienes. A mayor ingreso, mayor demanda. Esto ocurriría cuando lo que tenemos es un bien normal. La mayoría de los bienes son bienes normales, o sea, bienes que conforme el ingreso del consumidor es más alto, la demanda es mayor. Ahora, cuando disminuye el ingreso, se reduce la demanda. Entonces vemos cómo la curva de la demanda se ha desplazado en este caso hacia la izquierda, o sea que al mismo nivel de precio estarían dispuestos a comprar cantidades menores, pues tienen un ingreso menor. Seguimos hablando entonces de un bien normal. Ahora, a veces hay bienes que no son bienes normales. Decimos que son bienes inferiores. Podría ser el caso de la ropa usada. Cuando disminuye el ingreso del consumidor, más bien aumenta la demanda, en vez de disminuir, como en el caso de los bienes normales. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, cuando las personas tienen menos ingreso, comprar la ropa nueva les va a resultar más difícil y habrán algunos que irán a comprar ropa usada. O sea que es un bien cuya demanda se incrementa conforme más bajo es el ingreso.
Si aumenta el ingreso, la demanda va a disminuir, o sea, las personas cuando tienen más ingreso preferirán posiblemente comprar la ropa nueva y la demanda de ropa usada disminuye. Entonces nos encontramos con que en el caso de los bienes inferiores, a mayor ingreso, menor demanda y viceversa. Volvemos al caso de la miel. Anotamos aquí, bueno, ¿qué pasa si en vez de consumir miel las personas deciden consumir mermelada? ¿Por qué podrían decidir consumir mermelada? Bueno, es un bien que satisface la necesidad de un modo similar. Por ejemplo, uno podría ponerle al pan, en vez de ponerle miel, ponerle mermelada. Entonces podemos decir que son bienes sustitutos. ¿Qué pasa si sube el precio de la mermelada? Conforme la mermelada esté más cara, en términos relativos la miel será más barata y aumentará entonces la demanda de miel. Observemos que entonces la curva de demanda de miel se desplaza hacia la derecha, está aumentando la demanda de miel. Esto es lo que ocurre entonces cuando sube el precio de un bien sustituto. Por otro lado, si baja el precio del bien sustituto, baja el precio de la mermelada, entonces disminuye la demanda de miel. Posiblemente la gente prefiera comprar la mermelada. Ahora, cuando se consume miel, normalmente uno no se come la miel sola. Generalmente emplea pan o galletas o algún otro bien. Entonces aquí tenemos que estos son bienes complementarios, o sea, bienes que los vamos a consumir juntos, la miel con el pan. ¿Qué pasa si baja el precio del pan? Posiblemente vamos a comprar más pan y vamos a demandar entonces una mayor cantidad de miel. Entonces vemos cómo la demanda de miel se incrementa conforme baja el precio del bien complementario, que es en este caso el pan. Ahora, si sube el precio del pan y compramos menos pan, posiblemente va a disminuir entonces la demanda de miel. Entonces, conforme mayor es el precio del bien complementario, menor es la demanda del otro bien. Ahora, supongamos que se publican en los medios, en revistas o en la televisión los diferentes beneficios que puede tener el consumo frecuente de la miel. Esto hará que muchos consumidores empiecen a demandar más este bien. Entonces, esto va a influir sobre sus gustos y preferencias. En este caso, una mejora en las preferencias va a elevar la demanda de miel. Si eventualmente se publicara o de alguna manera se afectaran las preferencias y los gustos de los consumidores, pero negativamente, entonces la demanda más bien disminuiría. ¿Qué pasa ahora si aumenta la población? Hay más personas entonces que desean comprar miel y al aumentar la población entonces va a aumentar la demanda. Entonces el número de consumidores, la población, va a ser entonces un factor que influye sobre la demanda de un bien. Ahora, supongamos que se espera que el precio de la miel aumente en las próximas semanas. Podría ser que haya consumidores que prefieran comprar más ahora antes de que el precio suba. Entonces, si aumentan los precios futuros esperados, es de esperar que aumente la demanda actual. Quiere decir que no solamente influye el precio actual, sino que también el precio esperado en el futuro va a tener efecto sobre la demanda presente. Entonces, en resumen, cuando aumenta el precio del mismo bien, disminuye la cantidad demandada. Si disminuye el precio del bien, aumenta la cantidad demandada. Cuando aumenta el precio del bien sustituto, aumenta la demanda del otro bien. Y cuando disminuye el precio del bien sustituto, disminuye la demanda del otro bien. Por otro lado, cuando aumenta el precio del bien complementario, disminuye la demanda del otro bien, y cuando disminuye el precio del complemento, aumenta entonces la demanda del otro bien. Cuando aumenta el ingreso del consumidor, en el caso de los bienes normales, aumenta la demanda. Si disminuye el ingreso del consumidor, disminuye la demanda. Esto es al revés en el caso de los bienes inferiores, que cuando aumenta el ingreso, su demanda más bien disminuye, y cuando disminuye el ingreso, más bien aumenta su demanda. Los gustos y preferencias también influyen sobre la demanda, igual que la población y los precios futuros esperados. Ahora bien, vamos a anotar aquí lo siguiente. Hemos visto
que a un cierto precio se demanda una cantidad, que cuando el precio sube se demanda una cantidad menor y viceversa. Entonces aquí estamos hablando de una variación en la cantidad demandada. Esto es que cuando varía el precio, nos movemos de un punto a otro de la misma curva de demanda. Pero en ocasiones tenemos, tal como lo hemos visto, que tenemos una curva de demanda y lo que cambia no es el precio del bien, sino que lo que cambia es el ingreso o el precio del sustituto, o el precio del complemento, la población del mercado o algún otro factor, y entonces aquí lo que hablamos es de una variación en la demanda. En este caso no pasamos de un punto a otro de la misma curva, sino que lo que tenemos es que la curva se desplaza. Tenemos una nueva curva de demanda, ya sea mayor o menor, pero tenemos una nueva curva de demanda. Entonces ya no hablamos de un cambio en la cantidad demandada, sino de un cambio en la demanda.